Vamos a dialogar ahora con el investigador histórico, a su vez escritor, docente. Bueno, le preguntamos un poquitito de sus actividades fundamentales y parece que son todas, la publicación de libros entre ellas, porque bueno, la publicación, nos explicaba, tiene que ver con esto de investigar, de estar en la docencia y de tener una curiosidad, ¿no? ¿Cómo se mete en esto de publicar libros? Bueno, comienza con la vocación por la literatura, que en su comienzo fue la poesía en cuanto a publicaciones, pero también la historia. Y con respecto, te voy a contar algo. Yo hace unos pocos años, 2 años, publiqué un libro, La historia de Villa María, un libro de 500 páginas, en base a una investigación sobre la historia de mi ciudad, desde la llegada del ferrocarril, la fundación de la ciudad, hasta la contemporaneidad. Y tuve el orgullo y la sorpresa para mí mismo de utilizar como fuentes para lo que estaba escribiendo periódicos de época que yo había archivado cuando tenía 12, 13 años. Así que la recuperación empezó desde los comienzos. Sí, en mi casa se compraban 2 diarios. La Razón, un diario de tirada nacional, y el diario El Momento, que era de la ciudad. Mi padre compró los diarios y yo me encargaba, cuando había algún acontecimiento local o nacional de importancia, de guardarlos. Y cuando comencé a trabajar en este libro de la historia de Villa María, bueno, pude acudir a este material de investigación, o sea que viene de muy lejos la cosa. Muy bien, llegamos aquí, bueno, no aclaré que el señor Rubén Ruedi está a punto de presentar un libro en la ciudad de Las Varillas, convocado por la Comisión Municipal de la Memoria. Bueno, un dato interesante, porque creo que la temática del libro debe tener que ver con esto de cuidar muchos derechos, y en este caso el de la salud. Sí. De los 22 libros que tengo publicados, es el tercero que presento en la ciudad de Las Varillas. O sea que me tratan muy bien. Sí. Lo invitan para que vuelva. Sí. Esta presentación lo organiza la Comisión Municipal de la Memoria, teniendo en cuenta que es un libro que exhuma una historia de una época puntual y de una personalidad puntual como el doctor Carrillo, y también organiza el círculo médico. El círculo médico también, que es regional, con sede en Las Varillas. Claro, porque se trata de la historia de un médico, del doctor Ramón Carrillo. Bien, ¿cómo elige contar esta historia en particular y por qué? Porque desde hace un tiempo vengo trabajando con personalidades que son paradigmas para nuestra sociedad, por lo menos eso lo considero, una sociedad que está atravesando una época de espejos rotos y hay que reconstituir ciertos espejos, porque las generaciones futuras van a necesitar a dónde mirarse, a dónde reflejarse. Y así como alguna vez encontré la historia del doctor Esteban Laureano Maradona, lo nombro porque ese es un libro que presenté aquí en Las Varillas, encontré la historia o la puntita de la historia del doctor Ramón Carrillo. Lo demás fue trabajo, sacrificio. La puntita de la historia por la cual uno empieza a investigar, ¿no? ¿Y qué encontró de sorprendente en esta investigación? Y saber que en nuestra patria hubo un médico que, recibido muy jovencito con medalla de oro, con tan solo 23 años, es becado para perfeccionar sus estudios en Alemania, Francia, Holanda, en su especialidad, que era la neurocirugía, y saber que ese médico vuelve al país y deja de lado la proyección internacional que ya tenía para ponerse al servicio de los trabajadores, de los más humildes, y llegar al poco tiempo a ser considerado el padre del sanitarismo en América Latina. Esto me comprometió en profundizar los estudios, en saber que Ramón Carrillo
realizó un trabajo que se llama Teoría del Hospital, que son 4000 páginas, dentro del cual está arquitectura hospitalaria, y después poder constatar personalmente que de los 240 hospitales que hizo Ramón Carrillo, yo pude estar en uno de ellos, que es el Hospital Pasteur de Villa María, y contemplar y encontrar detalles de esa arquitectura hospitalaria que tiene que ver con construir hospitales teniendo en cuenta al paciente. El paciente es el centro de la obra, y eso yo lo vi, yo lo viví. Y bueno, entonces me parece que como Ramón Carrillo y otras personalidades de nuestra historia en las cuales estamos trabajando y de las cuales estamos escribiendo y con las cuales vamos a salir a recorrer el país. Y digo el país porque el libro de Ramón Carrillo se presentó se socializó hace un mes en Villa María, pero luego fue de la mano de su autor a la ciudad de Rosario, a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Belville, hoy a Las Varillas. El próximo miércoles va a Salta y regresa de Salta y va a ir a Cipolletti, Río Negro, y después va a ir a Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque la Argentina es eso y mucho más. Y también tenemos la intención de presentar este libro en la República Pluricultural de Bolivia, porque Ramón Carrillo fue un funcionario público, rango de ministro, que tuvo muy en cuenta a nuestros hermanos de la patria grande. Bien, o sea, destacar estas cualidades entonces de ser un médico sanitarista, de devolverle al país lo que le había dado en su formación y a su vez de hacerlo para toda Latinoamérica, de pensar no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Así que todo un gran recorrido. Recién empieza la presentación del libro. ¿Esta es la segunda presentación? No, esta es la cuarta presentación, o quinta presentación. Así que bueno, viene recorriendo Córdoba, el país, y bueno, y después seguimos por Latinoamérica. Sí, lo hacemos de manera autogestionada, vocacionalmente, pero sin perder la perspectiva que esto requiere de recursos. Y bueno, los recursos surgen del mismo libro, los recursos surgen de una dinámica que tiene en cuenta instituciones que se interesan en el tema, porque Ramón Carrillo tiene que ver con la promulgación de la Constitución de 1949, que da rasgo constitucional al derecho a la salud, pero también al derecho al trabajo, pero también el derecho a la niñez digna, a la familia, a la maternidad. Muy bien, un recorrido por los derechos. Parece que la charla está a punto de comenzar, me están haciendo señas de varios lugares, así que bueno, vamos a disfrutar de la presentación y bueno, y le vamos a agradecer mucho por la nota esta que nos ha brindado. Muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo, a la gente que se ocupó en organizar esto, a la gente que está presente en la sala y a ustedes, que sin la difusión nadie se enteraría. Muy bien, muchas gracias y suerte en la presentación. Gracias, muy amable como siempre.